Vamos a ver un tema interesante el día de hoy, una vez más. Todos los temas de la Biblia son interesantes. Pero hoy vamos a ver la creación de Dios, una vez más, el título general. Y el subtítulo es La Torre de Babel, la rebelión contra Dios. La rebelión del hombre contra Dios, y vamos a ver muchos sucesos en estos 9 versículos que vamos a leer en esta oportunidad. Capítulo 11 del libro de Génesis, del 1 en adelante. Cuando lo tenga puede decir amén, aunque hoy se lo ponen ahí, ¿verdad? Se la facilitan a usted y a mí. Capítulo 11, versículo 1 en adelante. Pongan atención a lo que dice la Biblia. Venimos del momento en el que Dios había hecho un pacto con el hombre, le había dicho que se multiplicara, que llenara toda la tierra. Ese había sido el mandato del Señor. Entonces el Señor, así en manera de relato, nos hace conocer lo que nosotros necesitamos saber. Ni más allá, ni más acá. Lo que nosotros necesitamos saber. Y mire lo que dice la Escritura, mire lo que dice la Biblia. Por cierto, hoy se le van a aclarar muchas preguntas. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua. ¿Cuándo era que tenía la tierra una sola lengua? ¿Cuándo era? Antes de la, no me voy a decir de las Torres Gemelas, de la Torre de Babel, ¿verdad? Antes de las Torres de Babel, dice la Biblia que tenían una sola lengua. Ahora fíjese también lo que dice. Y unas mismas palabras. Curioso, ¿no? Una sola lengua y unas solas palabras, dice. Amén. Tremendo, ¿verdad? Sigamos leyendo. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Tremendo, ¿verdad? Y se dijeron unos a otros, mire, fíjese la expresión que usa el Señor. Se dijeron unos a otros, dice, o sea, todo humanamente hablando, ¿verdad? Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Dice el versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Cuál era el objetivo? Llegar al cielo por su propia manera. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Tremendo, ¿va? Ahí está viendo todo lo que es el ser humano en todo su esplendor. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y mire lo que dice el Señor. No sé quién le dijo eso, pero él lo supo. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le decía que Dios había decidido entonces, a través de la pluma de la mano de Moisés, contarnos esta historia acerca de lo que fue la Torre de Babel, la rebelión contra Dios. ¿De dónde salieron todos los idiomas de los seres humanos? Es la pregunta que muchos se hacen. Los científicos no tienen más que ir a la Biblia
y recurrir a la Biblia, porque no tienen una respuesta realmente a esa pregunta que ellos se hacen. ¿Por qué hay seres, todos seres humanos en el globo terráqueo? ¿Cómo fue de que de repente la gente, si toda estaba junta, de repente se separó, verdad? El capítulo 11 trata con ese tema. Ahora, es interesante ver los pequeños detalles que nos hace saber la Biblia acerca de estos acontecimientos. ¿Por qué los seres humanos querían construir una torre que llegara hasta el cielo? ¿Por qué querían construir una torre que llegara hasta el cielo? ¿Por qué querían hacerse un nombre y que no fuese olvidado por sobre toda la tierra? ¿Y qué lecciones espirituales nosotros aprendemos, aleluya, de esta historia del capítulo 11 que el Señor nos revela? Es interesante lo que la palabra del Señor nos dice en el capítulo 11, porque son cosas que se escribieron para nosotros. Dice el libro de Romanos capítulo 15, versículo 4. Están para nuestra enseñanza. Están para que nosotros podamos ver, hermanos, de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y que lo que Dios dice se va a cumplir, quiera usted o no quiera. Él les había dicho en el capítulo 10 que se esparcieran por toda la tierra. ¿Cierto o no es cierto? Les había dicho que se esparcieran por toda la tierra. ¿De dónde sale este revuelto? ¿De dónde sale esta conspiración contra el Señor? Si nosotros nos recordamos en la historia, se empiezan a multiplicar por medio de los 3 hijos de Noé. Y los 3 hijos de Noé traen el conocimiento de Dios, traen las instrucciones de Dios. Pero si traen las instrucciones de Dios, ¿qué les puede hacer el que se levanten y quieran oponerse a Dios? Quieran hacer todo lo contrario a lo que Dios había establecido. Si usted no lee los versículos anteriores, se va a quedar con la duda, ¿verdad? Si no ha oído las enseñanzas anteriores y dirá, pero ¿y de dónde salió ese tipo de desobediencia? ¿De dónde salió esa rebelión? A ver, yo se lo voy a hacer como pregunta a usted. ¿De dónde salió, hermano? No me diga que no sabe. Si no, le repito el mensaje del sábado pasado. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿Está seguro que salió de Cam? De Cam y de Canaán. ¿Cuántos están de acuerdo con el hermano Miguel? Dios mío. Porque aparentemente ya había pasado la generación de Caín. Ya no estaban los desobedientes de Caín. Ahora estaban solamente los 3 hijos, las 3 hijas de Noé. Él y su esposa, ¿verdad? Y el Señor nos cuenta la historia de lo que había hecho Noé en las Escrituras. Cómo Noé se había, ¿cómo le podríamos decir nosotros? Cómo Noé se había embriagado y había pecado ante Dios. Pero ese pecado que comete Noé nos trae a nosotros la revelación, podríamos decirlo, del corazón de uno de los hijos de Noé, que a pesar de que había oído la enseñanza, a pesar de que había oído el consejo, su corazón se había dañado. La Biblia no nos dice cuándo ni cómo, pero sí nos dice que ya estaba dañado, porque cuando mira a su padre, en vez de taparse sus ojos, se le queda viendo, juzgándolo y yendo en contra del mandamiento que Dios les había establecido a ellos. Hablábamos de la importancia que era, ¿verdad?, el guardar los mandamientos del Señor. Y parece ser que Dios le había dicho que no viera la desnudez de sus padres. Pero Cam parece ser de que no le importaba lo que decía Dios. Y de Cam, después de que Dios mira la condición de Cam, nos damos cuenta que Dios, a través de una profecía dada por Noé, maldice la actitud de Cam. Y Cam empieza a revelarse después, por lo que vemos nosotros en las Escrituras, y veíamos que se menciona al hijo de él, ¿verdad?, a Canaán. Y usted sabe
lo que muestra Canaán en la historia de la Biblia. Canaán se menciona en todo el Antiguo Testamento, mostrándonos hasta dónde llegó Canaán a ser para el pueblo del Señor. De Canaán surge un personaje muy importante en la historia, no solamente bíblica, sino en la historia también, hermano, secular de Babilonia, por ejemplo. Y ese personaje es Nimrod. Y quiero comenzar con ese personaje porque es el personaje que tiene que ver con la rebelión que se da en el capítulo 11 del libro de Génesis. En el capítulo 10, versículo 8 del libro de Génesis, dice la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. En el versículo 8 dice, y Cus, ¿qué dice? Engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Pero Nimrod, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene Nimrod? Viene de Cus, viene de Cam, ¿verdad que sí? Y Cam es el hijo que desobedece y no teme a Dios. Uno podría decir, eso no pasa nada cuando alguien de repente no obedece a Dios. No, sí hay consecuencias cuando no se obedece a Dios. Y si nosotros nos damos cuenta entonces aquí, viene de la descendencia de Cus, ¿verdad? Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Cuando usted tiene en la mente la idea de poderoso, ¿qué le viene? ¿Qué le viene cuando alguien llega a ser poderoso? Pongámonos a pensar. Muchas posesiones, dice la hermana. ¿Qué otra cosa? Cuando alguien es poderoso en la tierra, ¿de qué se distingue? Es una persona que gobierna. Es una persona que tiene capacidades muy especiales. Quizá tenga palabras de convencimiento. Quizá sea un líder que pueda llevar a un gran grupo. En este caso, estamos hablando de Nimrod. Porque dice la Biblia, hermanos, el primer poderoso en la tierra. Pero fíjese, ¿podemos decir que hay poderosos buenos y poderosos malos? Claro que sí. Ahora, ¿pondría usted a Nimrod en la lista de los poderosos buenos o de los poderosos malos? ¿Por qué lo pondría en los poderosos malos? Mire pues, porque viene de la línea de Cam, de Canaán, de Cus. Y dice la palabra del Señor en el siguiente versículo, en el versículo 9, y esto se entiende muchas veces mal, porque dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. O sea, era considerado una persona tremenda. Amén. Por lo cual se dice, oiga, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Hablábamos de qué tipo de cazador era. Versículo 10. Y fue el comienzo, fíjese, menciona a Nimrod, menciona la descendencia, menciona la capacidad que tenía el hombre, pero mire en esos 3 versículos todo lo que nos dice la Biblia realmente, porque allí nos está mostrando que no era cualquier ser humano, era un hombre poderoso. Era un hombre que viene de una descendencia, en este caso pues de la descendencia de Cam, el cual se había revelado ante Dios y parece ser de que empieza esa línea a desviarse de los caminos del Señor. Y fue el comienzo de su reino Babel. ¿Y qué dijimos que significaba Babel? Confusión.
¿Qué le parece? Entonces este hombre es poderoso y el comienzo de su reino es, si no queremos decir Babel, tendríamos que decir, pero ¿por qué confusión? ¿Ah? Porque Dios no estaba en el asunto. Si se da cuenta, Él no solamente se revela, sino que crea confusión. Ahora, esas son dos características muy especiales de alguien que se describe en la Biblia. Porque recuérdese que tenía que haber una influencia. Si no es de Dios, alguien más te va a influenciar a ti. Entonces, ¿quién había sido el que ya se había revelado? Satanás se había revelado. Satanás había creado ya confusión. Y este hombre es un hombre que crea una ciudad llamada confusión. Tremendo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Fue el nieto de Cam entonces por medio de Cus. Su nombre significa rebelde, hombre fuerte, valeroso, un gran líder. Aleluya. Pero lo fue sin Dios. Y si es un hombre valeroso, y si es un hombre valiente, y es un hombre que es un gran líder, y no conoce a Dios, sus estándares entonces no se pueden definir. Es un hombre que no tiene principios, es un hombre que no sabe para dónde va, es un hombre que hace lo que le viene a su corazón. Si es de Dios, por supuesto que va a amar a Dios, va a guardar su palabra y va a amar a su prójimo, que es el cumplimiento del propósito de todo ser humano. Pero en este hombre no es eso. Por lo tanto, no se puede esperar nada bueno de él. No tiene estándares. El cristiano debe de tener estándares. Por eso la iglesia no está confundida el día de hoy. Por eso la iglesia sabe quién es el día de hoy. Por eso la iglesia sabe hacia dónde va, porque la iglesia sí tiene estándares. Tiene los estándares de Dios. Ahora, este hombre, cuando alguien tiene un liderazgo como este hombre, iba a influenciar mucho a todos los que estaban a su alrededor. No eran muchos todavía. No podríamos decir que eran millones. Eran miles. Podía influenciarlos. No tenía estándares. Fue un tirano ante los ojos de Dios. Eso es lo que quiere decir grande. Fue un tirano ante los ojos de Dios. O sea, Dios lo consideró poderoso a comparación ante los demás. Los grandes talentos que nosotros podamos tener, ¿se los podemos poner al servicio a Dios? ¿O los puede usar el diablo para sus propósitos? Y en este caso iba a ser para ir en contra de Dios. Porque usted no le sirve, usted y yo, ¿le servimos a Dios o no le servimos a Dios? Estamos en contra de los propósitos de Dios. Y en este caso, eso era lo que iba a hacer a Nimrod. ¡Aleluya! Hombres grandes con talentos que pueden volverse orgullosos. Y eso exactamente le sucede a Nimrod. Fundó el primer imperio de la tierra, el imperio babilónico. Óigalo bien. Vio que en la Biblia también se menciona mucho Babilonia. ¿Ah? Porque tiene mucho que ver con todo el mugrero que el día de hoy se vive, se cree, se comparte. Le vamos a leer al final de la enseñanza que Babilonia aparece en el libro de Apocalipsis, en los últimos libros del libro de Apocalipsis, para que vea la influencia que ha tenido ese momento de rebelión en toda la historia del ser humano. Óigalo bien. O sea, se le reconoce a Nimrod como el fundador del imperio babilónico, del imperio de Babel, del imperio de confusión. Todo entonces lo que es Babilonia es una confusión. Es algo que va en contra de los preceptos del Señor. Ahí se empiezan a dar
todas las cosas malas y perversas que usted se pueda imaginar. Organizó la primera empresa, dicen, que condujo a la construcción de la Torre de Babel. Porque él fundó Babel. Y a la torre se le llamó también de la misma manera. Ahora, ¿qué es la Torre de Babel? Simplemente y llanamente un acto de rebeldía contra Dios. Eso lo llevó a cabo Nimrod. A Nimrod no le importaba la palabra del Señor, a pesar de que yo creo con todo mi corazón que sabía lo que Dios había establecido. Y qué bueno que el Señor nos muestra esta palabra, porque, hermano, cuando Dios habla hay que oírlo y hay que obedecerlo. Porque el que no lo hace va a pagar las consecuencias. Por eso se escribe y por eso se dejó la historia, para que nosotros podamos aprender de ella. A él no le importaba la palabra del Señor y él convenció a toda la gente para que lo ayudaran a hacer una torre. Gloria al nombre del Señor. En la historia, y cuando usted tenga tiempo, si a usted le gusta leer, para que vea que esto que le voy a decir es cierto, hay un libro que se llama Las dos Babilonias, The Two Babylons, en inglés, de Alexander Hislop, de 1956. Ahí dice que la historia, nos informa que Nimrod y su esposa crearon una nueva religión alrededor de la madre y el hijo. Ahora le voy a ayudar un poquito. Nosotros tenemos una página de internet. Y en la página de internet nosotros dimos la enseñanza de Babilonia. Hay como unas 15, 20 enseñanzas acerca de Babilonia en toda la Biblia. Esa era, yo creo que esa era, hermano Ricky, yo ya no me recuerdo si... pero ahí la va a encontrar, Babilonia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Si a usted le interesa, ahí se lo dejo, porque ahí contamos nosotros hasta las cosas que místicamente dicen esos libros, porque hay mucho misticismo en la historia babilónica. Si le interesa, a ver si le pones el nombre de la... No estamos haciendo comerciales, solo queremos de que para no extendernos en ese tema. Amén. Entonces, nos informa que su esposa, aleluya, y Nimrod crearon una nueva religión alrededor de la madre y el hijo. Imagínese todo lo que se dio en ese momento. Ahora, entonces es muy importante mencionar esto, porque él es el que lleva a cabo la obra de la Torre de Babel. ¿Qué pretendía Nimrod? ¿Qué pretendía Nimrod al levantar la torre? ¿Por qué Nimrod se rebela ante Dios? Aleluya. ¿Quería expandir su imperio? ¿Será que Nimrod dijo, no, es que aquí la tierra está dando el producto que necesitamos para que irnos? Mejor aquí hagámoslo todo, y porque quién sabe qué es lo que hay por allá. Quizás esas son solamente sugerencias que yo doy al respecto. Ahora, Nimrod propuso ir en contra de la voluntad de Dios. Dijo, la voluntad de Dios es esta, y esta va a ser mi voluntad. Vamos a ver si la voluntad de Dios prevalece o si prevalece mi voluntad. Así como todos nosotros muchas veces decimos, yo voy a hacer lo que yo quiero. Dale. Por un momento Dios nos permite hacer algunas cosas, pero luego Dios nos enfrenta. Pero no nos enfrenta porque se quiera oponer a nosotros, porque Dios nos gana a nosotros. Dios es más fuerte que nosotros. Dios siempre se va a parar enfrente de ti porque quiere tener misericordia de tu vida. A nosotros nos encontró haciendo nuestra propia voluntad. ¿Y cómo nos iba a nosotros haciendo nuestra propia voluntad? ¿Cómo nos fue a nosotros? ¿Y cómo nos iba a ir a nosotros? Bendito Dios que se hizo su voluntad en nosotros, porque estuviéramos perdidos el día de hoy, si no hubiera sido porque el Señor se hubiera metido. Aleluya. Babilonia está en la tierra de Sinar, como plantea, aleluya, Génesis capítulo 10, versículo 10.
Ahora, en el segundo punto quiero tratar, después de hablarle acerca de Nimrod, ya nos dimos cuenta que de él sale toda esta revolución, podríamos decir, esta rebelión en contra de Dios. La descripción de lo que Dios le deja saber al ser humano de lo que sucedió. Porque mire, una cosa es que nosotros veamos así por encima y otra cosa es que Dios nos haga conocer lo que hay dentro del corazón. ¿Ah? Yo, usted no lo puedo ver, lo que está pasando en sus pensamientos, en sus ideas. No sé. Sin embargo, Dios al contarnos la historia, lo que hace es revelarnos lo que pasa dentro de un corazón que se revela. Nos muestra las ideas que ellos tienen. Porque usted no oye hablar a ninguno de ellos. Es Dios quien nos dice lo que ellos habían pensado, lo que ellos querían hacer. Por eso es importante leerlo con ojos espirituales, para poder ver la descripción de Dios de lo que el ser humano se propuso hacer en ese tiempo de la Torre de Babel. Ay, si Dios nos enseñara las intenciones de nuestro corazón. Por eso es importante temerle primeramente a Dios dentro de nuestro corazón. Amén. Porque tu relación va a empezar acá adentro. Y lo de afuera va a reflejar lo que tú tienes adentro, por supuesto. La primera cosa que nos dice en las Escrituras, que Dios nos revela del corazón del hombre, era que todos los seres humanos tenían una sola lengua. Hablaban una sola lengua. ¿Por qué hablaban una sola lengua? Fíjese la lógica, fíjese el razonamiento bíblico. Es hermosa la palabra del Señor, hermano. ¿Por qué hablaban una sola lengua? Exactamente. Venían de Noé. ¿Qué otra lengua podían hablar? ¿Sí se da cuenta? Para que usted sepa cómo era al principio. Para que usted sepa cómo comenzó todo. Amén. Una sola lengua y unas mismas palabras, dice la Escritura allí. Una sola lengua y unas mismas palabras. Toda la tierra, entonces, aquí se está refiriendo a Noé y a su descendencia. Noé y su descendencia tenían una sola lengua. Cuando dice toda la tierra, eso es lo que está diciendo. Amén. Cuando se refiere a las palabras, quiere decir un mismo vocabulario, el mismo significado para las mismas cosas. Amén. Comunicación, la manera en que se comunicaban. ¿Se ha dado cuenta que de repente nosotros nos encontramos con aquel es de Venezuela, ¿verdad? La hermana de Colombia. Y de repente dicen unas palabras. Miren, la lengua es hispana, ¿verdad? Pero dicen unas palabras que de repente uno dice, a ver, hermana, ¿qué fue lo que quiso decir? A ver, ¿qué fue lo? Imagínense que allá en Venezuela a los frijoles, ¿cómo se les dice? ¿Ah? Garaotas, como que fueran gaviotas para nosotros, ¿va? ¿Ah? Pero todos los que viven en esa región le entienden a él, porque son las mismas palabras. Mi esposa ha dicho que practica con la hermana y de repente le dice una cosa y dice, hermana, ¿qué quiere decir eso? Le ha dicho, ¿va que sí? ¿Por qué? Fíjese entonces mire lo que nos muestra el Señor. No solamente dice que tienen una lengua, sino que ¿qué? Se entendían muy bien todos. Miramos, este es el arroz. Arroz decían todos, ¿va que sí? Frijoles, y no decían como aquel, ¿va? Porque no solo tenían una sola lengua y una sola palabra. ¿Verdad que sí? ¿Quién sabe? No me quiero meter a eso, hermana, por favor. Comunicación en sus relaciones,
podían trabajar juntos, podían aprender juntos, porque hablaban una sola palabra. Amén. Fíjese la descripción de lo que Dios nos muestra entonces. Todos, por alguna razón, se trasladaron o migraron en grupo. Tremendo lo que le dice la Biblia allí. Tal vez unos 2, 3, 4 tal vez. Porque recuérdese que hay 3. ¿Verdad que sí? Sin embargo, dése cuenta cómo la maldad tiene aquella capacidad para ir jalando y jalando. Mire, el tiempo de hoy, la iglesia el día de hoy bien mundanota, hermano. Celebra fiestas como el mundo. Ahora ya la gente ya no hace distinción. Oye música del mundo. Los jovencitos y las señoritas piensan ahora de que pueden escuchar a ver, dígame, a alguna jovencita, a la Lady Gaga quizás, o a quién más. Mira que él bien sabe, mire. Taylor Swift dijo, y a la, ¿cómo se llama la otra morena? Mi hermana, hay que tener cuidado con Ricky. Todas se la sabe el Ricky. ¿Ah? Tremendo. Y de repente pueden estar ahí escuchando su musicón, ¿verdad? Porque hace poco un pastor ahí estaba criticando una canción de esa que mencionó de último el hermano Beyoncé. Que a mí hasta ni puedo. Y sabe que la mugrosa sacó una canción que se llamó Church Girl. Y quien la oye era. Entonces las hermanas dirán, esa sí la puedo escuchar, ¿verdad? Imagínese que la Rebeca de repente agarra ahí en los audífonos y que, ¿qué estás escuchando, Rebeca? Le dice su mamá, ¿verdad? Mamá, pero dice que Church Girl, dice, una muchacha de iglesia. Bien cristiana, ¿verdad? No, es un mugrero ese. ¿Se da cuenta? Por la influencia que tiene la maldad. Esta carne siempre, hermano, tira hacia lo malo. Y cuando yo le digo esto, es porque los hijos de Dios marcan una diferencia. Deben de marcar una diferencia. Ahora, aquí la influencia que hizo Nimrod fue tremenda. Yo no sé si lo hizo a la buena o a la mala, agarró todos. Bueno, o me siguen, o me los echo a todos. Y ahí van todos. Dice la Biblia que todos se fueron a ese monte. ¿Qué le parece? Tremendo. Todos se trasladaron en grupo como toda una civilización. Así lo dice la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que están mostrando? Mire, un desobediente puede jalar a otros. Este está jalando mucha gente. Se jaló a todos. Se los propuso. Miren, yo veo a Nimrod como un político. No solamente veo al primer poderoso de la tierra, sino ¿cómo es el político, hermano? Hasta la iglesia convence. ¿Qué le promete esto, que el otro, y esto y el otro? Y totales de que terminan votando por él y después se olvida de nosotros. Sí. Yo veo a Nimrod no solamente cazador, sino bien astuto para ganarse el favor de todo el pueblo. ¿Y por qué digo que se ganó el favor de todo el pueblo? ¿En qué me baso a decir que se ganó el favor de todo el pueblo? Porque las cosas ellos no las iban a hacer a la fuerza. Una cosa es forzar a alguien y otra cosa es que la hagan con entusiasmo. ¡Ja, ja! Gloria al nombre del Señor. Mire, Dios había hablado. ¿Va que sí? Ahora Nimrod había hablado. El día de hoy sigue pasando lo mismo. Hay Nimrods y Dios ya ha hablado. ¿A quién sigue la gente? Estas cosas les acontecieron para nosotros, dice la Biblia. ¿A quién estamos siguiendo nosotros? A Nimrod.
que quiere hacer lo que a él le place, o al Señor. Alabado el nombre de nuestro Dios. Aleluya. La civilización de aquel entonces decidió seguir a un tirano llamado Nimrod en vez del mandato de Dios. Se emocionaron cuando de repente Nimrod les mostró el proyecto. No sé qué les prometió, pero les mostró el proyecto. Aleluya. Y decidieron seguir a Nimrod como tirano. Le dieron todo su apoyo, aleluya, incondicional. Esta es la historia del ser humano en los principios del Génesis. Pero esta historia se vuelve a repetir una y otra vez, hermanos. Le damos la lealtad nosotros al hombre antes que a Dios. Siempre siga a Dios, nunca sigamos al hombre. Yo le puedo fallar, Dios no le va a fallar. Tenemos que tener siempre eso en cuenta. Nimrod les iba a fallar. Y por eso quedó la historia. Para que nosotros podamos aprender esto. Dios muestra lo que había en el corazón de ellos. Dios muestra sus deseos y propósitos seculares. ¿Y dónde está la mención del cielo? ¿Y dónde está la mención de Dios? ¿Y dónde está la promesa que se tenía que seguir? Que se tenía que pelear por ella. Aquí todo lo que usted oye mencionar es algo secular. Es triste que el día de hoy la iglesia hable más de lo secular que de las cosas espirituales, que de las cosas del cielo. Es triste que en los altares se mencione dinero, plata, carros, casa, hermano, en vez de que Cristo viene pronto. No nos queremos quedar, nos queremos ir con el Señor. Aquí vemos una civilización que no está hablando nada de Dios. Absolutamente nada de Dios. Es Dios quien nos revela en el Génesis lo que está pasando. Maldito el hombre que confía en el hombre. Aleluya. ¿Les interesaba algo acerca de Dios? No tenían ningún interés por Dios. Aleluya. ¿Les interesaba su palabra? No les interesaba su palabra. ¿Les interesaba su voluntad? No les interesaba su voluntad. Eran ellos. Y miren lo que dice la Biblia. Porque esto que sucedió allí lo dice el apóstol Pablo. A ver, pon la escritura de Romanos. Esta escritura la hemos leído varias veces. ¿Pero por qué se la leo yo? Porque eso fue lo que sucedió en el principio y eso es lo que ha seguido sucediendo en toda la historia del ser humano. Miren lo que dice. ¿Tenés la lista vos? Porque si no me acusan a mí de que yo me tardo. ¿Y qué pasó? Se trabó. Y no la tenés ahí. Romanos capítulo 1. ¿No la tenés ahí? Dios mío, entonces ya le está fallando al pastor. Romanos 1, 21. Lea con atención. Yo quiero que se dé cuenta lo que dice la Biblia. Vamos a ir por pedacitos. Dice, mire pues. Pues habiendo conocido a Dios, pare allí. De los que estamos hablando, ¿habían conocido a Dios sí o no? Claro que tenían de Noé la enseñanza. Sabían lo que Dios había dicho. Habiendo conocido a Dios, ¿qué dice la Biblia? No le glorificaron como a Dios. ¿Y qué dice después? Ni le tenían que dar gracias, ¿sí o no? Si estaban con vida era gracias a Dios. Si usted y yo estamos con vida el día de hoy es gracias a Él. Sí, ninguno de nosotros puede decir que tiene el día de hoy vida por sí mismo. A Dios se la debemos. Mire que ellos no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias a Dios. ¿Qué dice que hicieron?
sino que se envanecieron en sus razonamientos. Vamos a hacerlo de esta manera es lo bueno, de esta manera se disfruta, y ellos pusieron sus razonamientos. Pero ¿y Dios qué? ¿Y Dios qué? Así como mucha gente se pregunta el día de hoy de Dios. Y su necio, mire cómo le llama al Señor. Hoy le llaman libre pensamiento. Hoy le llaman libertad de pensamiento a esto. Y su necio corazón fue entenebrecido, se oscureció. Ya no tuvieron luz. Porque el que no camina con Jesús anda en tinieblas. Bueno, desde allí esta gente decidió apartarse de Dios. Empezaron a andar como a oscuras. Sigue diciendo. Profesando ser sabios, como el día de hoy, ¿va? A nosotros nos llaman los tontitos. Pero a mí qué me importa que me digan tontito. Para mí no hay como la sabiduría de Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La palabra necio ahí es un poquito suave. No, mejor no le voy a hacer la otra palabra. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, o sea, del Dios que no tiene mancha, del Dios puro, del Dios santo, del Dios omnisciente, omnipresente. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de, ¿qué dice? De imagen de hombre corruptible. O sea, en vez de poner los ojos en Dios, oír a Dios y darle gloria a Dios, vieron a Nimrod. Mugroso Nimrod. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo ponen en Nimrod. Pero después de que Nimrod hace todo lo que hace, ¿sabe qué empiezan a alabar estos? ¿Saben qué empiezan a hacer ellos? Adorar animales. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Porque están entenebrecidos. Uno mira a la gente y dice, ¿por qué hace semejante cosa? Dice uno, ¿verdad? Le parece una locura. ¿Sabe por qué, hermano? Porque están ciegos. Que no se extrañe usted de que cuando mira esas locuras, esas perversidades, es porque la gente está ciega, está necia. Por eso debe darle gloria a usted y yo al Señor. Porque tenemos esa capacidad para poder entender esas cosas nosotros. Hermano, qué triste es ponerse enfrente de una serpiente, de una vaca, de un toro, de un cabro. ¿Sabe que en la India mucha gente se muere con las vacas ahí a la par? Porque son sagradas. ¡Qué miseria! ¡Qué desgracia! Usted y yo no. Nos la comemos de diferentes maneras. Y vaya si no la disfrutamos. Alabado sea el nombre de Dios por ello. Ese tibón, ese ribeye, ese aleluya, Señor. Cálmate de la cruz. 24. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón. O sea, en pocas palabras, todo mugreo que le vino al corazón, denle, háganlo, para que tengan las consecuencias. A usted y a mí de repente nos viene mugrero. Pero ¿qué hacemos nosotros rápidamente? Lo cortamos. Viene un pensamiento malo y lo llevamos, lo agarramos a la obediencia de Cristo y lo tiramos a la basura. Esa es la bendición del creyente. Solo yo me emociono aquí. Es que yo me emociono porque, hermano, antes era un menso. Y ahora ya no. ¡Aleluya! Es que seguíamos a la gente nosotros. Imitábamos a la gente nosotros. ¡Ya no! En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Yo le leía la escritura la vez pasada, en el libro de Levítico, creo, cuando hablaba de la desnudez de dice, porque estas naciones se han corrompido, amén, en estas perversidades, dice. Pero ustedes no, dice la Biblia. Aleluya.
Dice el 25. Ya que cambiaron. A ver, léalo conmigo. ¿Qué dice? Ya que cambiaron. ¿Qué cambiaron? La verdad de Dios por la mentira. Igual que el día de hoy. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios dice que hizo hombre y mujer. Sabiduría de Dios. Verdad de Dios. Pero viene un científico, un doctor, lo que sea, loco. Y dice, no, hay otro, tercero, cuarto, quinto y sexto sexo. Y la gente prefiere creer eso. ¿Qué produce una cosa y qué produce la otra? ¿Sí se da cuenta? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso hicieron exactamente ellos, honrando y dando culto a las criaturas. ¿A quién le dieron honra ahí? A Nimrod. Antes que al Creador. Gloria a Dios. ¿Qué es la descripción que el Señor nos dice entonces? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero en ningún momento dentro del corazón de ellos aparece Dios. En ningún momento se menciona a Dios. Mire, aquel que tiene a Dios no puede dejar de hablar de Dios. Cualquier plática la dominan con las palabras de Dios. Acomoda todo a lo que Dios ha dicho. ¿Qué no puedes hablar fuera de la Biblia? Es que nosotros somos la Biblia. Vivimos la Biblia. Porque el que vive la Biblia, hermano, vive la voluntad de Dios. Y eso marca una diferencia en nosotros. Aleluya. Miren, la unión siempre es buena, ¿verdad que sí? Pero aquí la unión es mala. Querían unirse y asegurarse un nombre en la tierra. Hoy sí. Ya no nos vas a destruir. Ya no nos vas a hacer nada porque nosotros nos vamos a encargar. Nimrod es nuestro líder. Y el Nimrod nos va a llevar a la victoria. Nimrod es el que nos va a pagar nuestro sueldo. Nimrod es el que va a mantener nuestra vida. Nimrod es el que nos va a guiar. Eso era lo que estaban diciendo realmente, porque Nimrod era un rebelde ante la presencia de Dios. A nosotros no nos guían los hombres, nos guía Dios. Nos sostiene Dios. Se muere él, a ella la sostiene Dios. Se muere ella, a él lo sostiene Dios. Ahí se bajó la mente un poco, ¿verdad? Lo que quiero decirle es de que con usted, conmigo o sin mí o sin usted, Dios sigue siendo Dios y usted va a vivir por el Señor. Amén, no importa. Nosotros sin darnos cuenta muchas veces dependemos de... No, hermano. No dependemos de eso. Nosotros dependemos de Dios. Y tenemos que decirle a nuestro Dios que nos dé esa fe para poder nosotros creerle. Aleluya. Ellos se querían proteger de cualquier cosa que pudiera pasar. Estaban unidos, pero sin Dios. Con malos propósitos. Ignoraron la primer necesidad del ser humano. ¿Cuál es la primer necesidad realmente del ser humano? Dios. Usted lo puede tener todo y ser un miserable si no tiene a Dios. Bueno, ellos olvidaron exactamente eso. Tener a Dios en el corazón. ¿Qué es el hombre sin Dios? Nadie está seguro sin Dios. Tenga lo que tenga usted, usted no está seguro si no tiene a Dios. Por eso es que la vida del creyente, dice el apóstol Pablo, ni lo bajo, ni lo alto, ni lo ancho, ni nada me podrá separar del amor de Cristo, dice él. Porque no hay diablo, no hay demonio, no hay extraterrestre, no hay lo que usted le quiera que pueda contra nuestro Dios.
Entonces, ¿cuál fue el pecado de esa civilización ante Dios? ¿Cuál fue el pecado de esa civilización entonces ante Dios? El no obedecer el mandato de Dios de llenar toda la tierra. Así de sencillo, era sencillito. Llenen toda la tierra, espárzase por toda la tierra, llénenla. Y ellos dijeron, no la vamos a llenar, pero a nuestra manera. O sea, ellos estaban multiplicando. Mire, se puede aparentemente obedecer a la mitad. Porque ahí se estaban multiplicando, pero no se estaban regando. No estaban obedeciendo. Diga conmigo, tengo que obedecer por completo. No a la mitad. Porque no sirve, hermanos. Querían llegar a dominar el mundo por sus propios esfuerzos. Vamos a hacernos una ciudad. Vamos a estar seguros en ella. ¿Ah? Ya le dije que nadie puede dominar el mundo sino solamente nuestro Dios. Ellos dijeron, nosotros lo vamos a controlar. ¿Qué pretende el rico el día de hoy? ¿Qué pretende el poderoso el día de hoy? ¿Sabe que se están preparando, verdad? Para, supuestamente, si viene un meteorito, si el calentamiento de la tierra, si hay guerra, quieren hacer casas allá en la luna, hay búncalos allá debajo de la tierra, muchos ya tienen alimentos para 3 meses, para 1 año. Ay, ¿qué le parece? El rico está como dice, ¡ja, ja, ja! Mira Dios, si pretendes hacer eso que esa es tu palabra, ¿sabes qué? Estamos preparados. Ok. ¿Usted cree que están preparados? ¿Usted cree que se pueden librar de la mano de Dios? A la tribu de Don le dijo, tú te sientes seguro porque estás allá en la montaña. Y para llegar allá hay un montón de piedra, terreno pedregoso y los caballos no pueden subir. De allá te voy a bajar, le dijo. De allá te voy a bajar, le dijo el Señor. ¡Aleluya! Santo es el Señor. Ellos querían controlar. No. Nadie controla en esta tierra, hermano. Mire, cuando hemos creído que hemos tenido un poquito de control, el Señor permite que se controle todo. De repente sale así como con mucha salud tú, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Alimentación, vitaminas y todo. Y de repente empiezas como, así como el hermano Luis que está así como, se pone zombie de repente. Sí, porque le dan así como esas cosas. Espérate. Hermano, nada tenemos. ¿Y qué comí? ¿Y qué hice de malo? Pues nada, muchas veces. De repente la maquinaria empieza a fallar. ¿Verdad que sí? Se le empieza a caer el aceite a uno, la gasolina, los frenos, todo. Espérese a que siga creciendo y va a ver. A uno nos ataca más rápido que a otros. Aleluya. Querían tener el control de sus propios destinos. ¿Qué le parece? Nuestros propios destinos, aparte de Dios. Una organización mundial. Hay que hacer una organización, una ONU. Ahí estaba la ONU. Mire qué tan vieja es la ONU. Porque se pusieron todos, vamos a ver cómo nosotros podemos controlar la situación. Si viene otro diluvio, vamos a ver cómo nosotros podríamos. Porque los que no le creen a Dios no saben lo que ha dicho Dios. Mucha gente todavía cree que el mundo se puede inundar. ¿Sabía usted eso? ¿Pero cómo? Porque no son creyentes. Usted lo sabe, gracias a Dios, porque le cree a Dios. O todavía tiene miedo cuando ven esos granizos y esa lluvia, así que el mar empieza. No se va a salir por toda la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Viva lo más lejos del mar, por favor. Aleluya, aleluya. Querían el poder, querían los grandes logros, quería que todo estuviera centrado en ¿quién? En sí mismos. Ay, la vida centrada en nosotros mismos es una miseria, iglesia.
A Dios no le agrada el egoísmo. Nunca está contento el egoísta. Nunca. En vez de estar centrados en el Señor. Mire, estar centrados en el Señor es algo maravilloso. Cuando uno quiere suplir su necesidad, uno la riega, hermano. Porque se vuelve avaro, se vuelve envidioso, se vuelve, híjole, ¿de qué no se vuelve uno? Pero cuando dice el Señor, busca primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, qué lindo es eso. Porque, ¿sabe qué? Usted y yo crecemos en fe. De una manera muy especial. Mire lo que es la vida del creyente, emocionante. No solamente venir a la iglesia y sentarnos ahí. Es vivir todos los días esperando la misericordia de Dios. Buscando el rostro del Señor, haciendo su voluntad y todo lo demás os vendrá por añadidura, dice la palabra del Señor. ¡Aleluya! Su propósito estaba basado en el orgullo y la rebeldía ante Dios, porque estaban y querían hacer lo contrario a Dios. Ese era el pecado realmente de esa civilización ante Dios. ¿Qué hicieron? Porque cuando usted lee la historia de esas que le dije, las dos Babilonias, esa torre realmente representaba un templo. Pero no era el templo de Dios, era un templo falso. Esa torre representaba una religión falsa, porque no era el camino que Dios había trazado. Pero como el hombre sin Dios necesita de Él, y como no lo tiene, no lo obedece, entonces se crea en sus imaginaciones se crea su propio templo, su propia religión, ¿y qué otra cosa? Y su propia adoración. Exactamente eso se ve, y ese es el pecado de esa civilización. ¿Dónde se repite esa historia otra vez de la manera que se la acabo de escribir? Allá en el capítulo 12 de Primera de Reyes, con Jeroboam. ¿Qué hizo Jeroboam? Dijo, se van a ir al templo, dijo, óigalo bien, al templo de Dios, al que Dios había levantado. Les voy a levantar un templo, dijo. Y les voy a levantar sacerdotes y levitas. Templo falso, religión falsa y también adoración falsa. ¿Lo tomó el Señor? No. Mire cómo se va repitiendo la historia. Si no aprende usted y yo de la historia, vamos a volver a cometer los mismos errores. Tenemos que despertar para no llegar a ser como ellos. ¿Sabe dónde nace la astrología? No la astronomía, que es algo diferente. ¿Sabe dónde nace la astrología? Allí, en la Torre de Babel. Y eso usted lo puede investigar si quiere. Le traje una nota acerca de lo que es la astrología. Que, a ver, ponla. Se centra en el estudio del zodiaco. A ver, le voy a preguntar sus signos de zodiaco aquí. Vamos a ver cuántos se lo saben. Yo sí me lo sé. Pero tampoco me gustó aún en el mundo. ¿Sabe qué me tocó a mí? Cáncer. ¡Qué bárbaro! Dije, no, ¿quiere ese mugrero? Dije yo. El Señor reprenda al diablo. ¿Qué le parece? Tremendo, hermanos. No, nada de eso, hermano. Nada de eso viene de Dios. ¿Ok? ¡Qué bárbaro, va! ¿A qué se ríe? Ya saber, no va. Astrología, que es donde nace allí, ¿verdad? ¿Para qué? Es el arte de interpretar la configuración y ubicación relativa de los astros, no de los astros de Houston, y sus constelaciones, con fines adivinatorios, psicológicos o simplemente como una forma de hallar patrones útiles dentro de la realidad. El término proviene del griego astrón, estrella, y logos, discurso. Miren los tremendos. Sigamos.
Se trata de una práctica milenaria compartida por muchas civilizaciones distintas, como la China. ¿Se da cuenta? Y luego se pregunta cómo es que muchas cosas las tenemos en común, solo que con diferentes nombres y de diferentes formas, pero es el mismo mugrero, como la China, la hindú o la occidental. No debe confundirse con la astronomía, la disciplina científica, esa sí es científica, que estudia los cuerpos celestes. Pero no le voy a entrar en detalles con eso. La astrología parte de la suposición de que existe una correlación entre la configuración de las estrellas del firmamento y los eventos que tienen lugar en la Tierra. ¿Qué le parece? O sea, ¿según qué? La imaginación de las personas. Sigamos. En consecuencia, estudiando dicha configuración pueden determinarse eventos futuros, supuestamente, ¿verdad? O puede establecerse una clasificación de las personalidades humanas. ¿Qué le parece? Estableciendo así lo que conocemos como el horóscopo. ¿Se da cuenta de dónde viene el horóscopo entonces? Hermano, cuidadito que cada mañana usted va a leer la prensa para ver lo que es su horóscopo. Porque el Señor lo reprenda. Eso no es de Dios. Y si le dice, no, sí, tienes. ¿Sabe que hay gente que no sale a la calle si no lee su horóscopo? Porque dice de que de repente le va a pasar un tren o algo así por el estilo, ¿verdad? ¿No lo lee? No, hermano, ese es mugrero del diablo. Estableciendo, ¿a dónde me quedé? Horóscopo. Predicciones y consejos ofrecidos a las personas según su signo astrológico. Siga. Yo creo que sigue, ¿verdad? Sí. Para establecerse sus principios y conclusiones, la astrología recurre a diferentes tradiciones, no ciencia, tradiciones simbólicas y antropológicas, como la numerología, el lenguaje alquímico, el tarot y distintas mitologías, especialmente las que se vinculan con el zodiaco, es decir, con los signos que la tradición asocia a cada constelación reconocida en el firmamento. Aleluya. ¿Ahí llega? Un poquito más, ¿verdad? La astrología no es una ciencia. Se le puede considerar una pseudociencia. O sea, una disciplina que establece sus propias reglas de juego y que arroja conclusiones inverificables. O sea, no se pueden comprobar. Sigamos, creo que todavía hay un poquito. ¿O ya no? Ahí estamos. Ok. ¿Sí se da cuenta? ¿Dónde comienza todo ese mugrero? En Babel. Y eso, como no es el tema, no le voy a poner todo lo que sale de ahí. Pero mire, hermano, de ahí sale todo el mugrero que usted mira el día de hoy. Veamos ahora unas citas bíblicas de lo que dice la Biblia. Las tienes ahí, ¿verdad? La de Deuteronomio. Ponete la de Deuteronomio. Mire el consejo que le da a su pueblo el Señor en relación a lo que las demás naciones practicaban. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. O sea, no puede haber un cristiano que vaya a que le lean la mano, en pocas palabras, y que le digan a usted que no es malo. Es malo porque Dios dice que es malo. No, pero es que la suerte, es que yo quiero saber. Dios no dice nada. Espere a que Dios hable. Que Dios mueva su corazón. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago que consulte a los muertos. ¿Sí se da cuenta? Hay gente que dice, ven, tanto quieres a tu primo, a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu tía, vení, te va a hablar. Espíritu del más allá, háganse más para acá.
y empiezan supuestamente, ¿verdad? Hermano, esos son demonios. Esos son espíritus inmundos. No es el Señor. Mire, se da cuenta porque es lindo, ¿verdad? Conocer al Señor, ¿verdad? Ya no somos tontos. ¿Cuántos aquí iban con los brujos? No, pero por eso yo quiero saber, hermana, espéreme. Déjeme preguntar. ¿Quién era de los brujos aquí? A la hora ya nadie. ¿Quién iba con los encantadores? Nadie. ¿A quién le fumaban el puro? Le tiraban las cartas. Usted bien sabe, ¿verdad? Con el huevo. Le pasaban el huevo. ¿Y qué salía en el huevo? Una rana. Fíjese lo que dice la Biblia. Porque eso que dice se practicaba desde Babel. Aleluya. Sigamos leyendo. ¿Qué dice? Porque esa abominación para con Jehová cualquiera. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. O sea que si usted se va, mire, hermano, usted no es pueblo de Dios realmente. Yo dudo que sea pueblo del Señor usted. Sigamos en la siguiente cita. Deuteronomio 13, 1 al 3. Cuando se levantara en medio de ti profeta, porque iban a haber falsos, como hay el día de hoy, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. ¿Qué dice la Biblia? Qué bárbaros ustedes, qué bárbaros. Yo me estoy desgaleando aquí, ustedes no pueden ni leer una escritura. 1, 2 y 3. Y si se cumpliere la señal o prodigio del que te anunció, diciendo, vamos en poses de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Entonces va. Porque hay una palabra, dice, si la palabra del profeta se cumpliere, es varón de Dios, dice, ¿verdad que sí? Seguir. Pero en este caso dice, si puede hacer una señal, si puede hacer un milagro y te dice, soy profeta, soy soñador, pero oiga bien, si lo hizo, dice usted, wow, entonces hay que seguirlo. Momento, ¿a dónde te está llevando? ¿Te está mandando a desobedecer a Dios? Te está mandando, porque mire hermano, por eso es de que muchas veces el líder de diferentes organizaciones se acuesta con una jovencita, los padres se la dan, le dan dinero, hace y deshace. Porque de repente el mismo diablo, Dios permitió que lo usara. Pero recuérdese lo que está diciendo la escritura ahí. Dios te está probando. Porque Dios lo que espera de nosotros es lealtad a su palabra. Él quiere que nosotros confiemos en Él. Puede hacer descender fuego del cielo si me dice, ya no creas en Jesús y ve y peca, no debo de seguirlo. No lo debo de seguir. Eso es lo que está diciendo. Dios te está probando. No importa quién sea. Imagínense que yo llevo 30 años de predicarle la palabra, bien predicada, y de repente me descuido y empieza el diablo a usarme. No, le estoy poniendo ejemplo, sierva. Por favor. Que yo empiece a decirle cosas que no le tengo que decir. Por un momento, pero es el hermano. Pero 30 años ha estado echándole ganas, bien obediente. Y ahora me está pidiendo que haga esto. Y usted se pone a decir, ¿será que si contradice la Biblia, no me escuche? No me siga.
Nadie es más importante que la palabra de Dios. Nadie. Puede ser que tenga 60 años en el evangelio, que haya hecho muchos milagros y señales. Si te dice que te apartes y que hagas algo que va en contra de la Biblia, no lo hagas, Dios te está probando. Aleluya, porque el día de hoy de eso se agarran los tremendos. Ya te hice la señal. ¿Ya viste que Dios está conmigo? Es una trampa. Es una trampa. Vamos ¿leímos todo? ¿Sí lo leímos hasta el 3? Sí, ¿verdad? Jeremías capítulo 10. Ahora mire lo que dice Jeremías, hermano. Aleluya. Oíd palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros. Óigalo. Oh casa de Israel, o sea, a su pueblo. Mire lo que dice. Fíjese lo que dice el versículo 2. Versículo 2. Así dijo Jehová. No aprendáis el camino de las naciones, dijo. Ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las temen. Que mira el sol, que mira la luna, que mira el UFO. No me entendió, ¿verdad? ¿O sí? ¿Me entendió por el UFO o no? ¿Ah? O se lo sé entender más así como en español. Los ovnis. Ay, el Señor, esto y lo otro. Ay, que mira que una virgen. Que San Andrés o San no sé qué. Ellos les tienen miedo. Nosotros no, dice el Señor. Ellos le tienen miedo, nosotros no. Porque dice el Señor, no les tengáis temor. ¿Por qué? Porque Dios conoce todas las cosas. Y Dios no espera que nosotros vivamos de ese tipo de cosas. El ser humano vive de la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a seguir. Ahora, en el siguiente punto vemos nosotros entonces la intervención de Dios ante las intenciones del ser humano. Ok, dice el Señor, vamos a ver qué pasa acá. Alguien le fue a dar el chisme al Señor y dijo, fíjate que están haciendo esto, Señor, y no te has dado cuenta, ¿verdad? Pues yo te lo vengo a contar para que veas que estos hombres están haciendo cosas malas. Y dijo el Señor, no lo sabía. Dijo, a ver, vamos a ver si es cierto o no es cierto. Amén. Todas estas cosas se escribieron para que nosotros aprendamos. Porque ahí la Biblia dice, y descendió, ¿verdad? Y descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. O sea que el Señor desciende y Él mira todo lo que nosotros estamos haciendo. Pero no solamente mira lo que estamos haciendo, mira las intenciones con las cuales lo estamos haciendo. Porque Él vio lo que estaban haciendo y las intenciones que tenían al hacerlo. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, yo conozco tus obras. ¿Sí o no? Yo conozco. El mismo Dios. Él en las iglesias del Apocalipsis juzga a su iglesia. Mira, estás de esta manera, estás haciendo esto. Más te vale que te cuides porque si no te voy a quitar tu coronita y a alguien más se la voy a dar. Bueno, dice, a este lenguaje se le denomina lenguaje antropomórfico, que es atribuirle a Dios rasgos humanos, para que usted y yo lo podamos entender. Dios es espíritu, pero cuando se usa este tipo de escritura, se usa con ese propósito, para que nosotros podamos entender cómo es que Dios obra en la vida del ser humano con un lenguaje, aleluya. ¿Por qué? Hermanos, Dios ya sabía lo que estaba pasando. Aleluya. Pero lo hace para que nosotros podamos, aleluya, entender su lenguaje. Dios conoce todas las cosas y las intenciones del corazón. Hubo una conferencia entre la deidad. A ver, ¿qué vamos a hacer con estas
Una vez más hay una conferencia como la hubo cuando se hizo al hombre. ¿Sí se da cuenta? Aleluya. Estaba ocurriendo algo, ellos entraron en un diálogo y se llegó a las resoluciones divinas que se llegaron conforme lo dice las Escrituras. Cuando el corazón se revela, nadie lo puede volver atrás. Y Él lo dice en su palabra. Por eso yo le dije que el Señor ahí nos revela las intenciones del corazón. Dice, entre ellos se dicen, mira, ya se decidieron hacerlo y nadie los va a hacer retroceder. Oiga, hermano, espero en Dios que no nos agarre así el Señor a nosotros. Qué feo. Porque dice, ya están resueltos. ¿Qué voy a hacer con ellos? Bueno, ahí les va. O sea, en pocas palabras, mejor se lo voy a hacer como pregunta. ¿Podía cambiar Dios el corazón de ellos, sí o no? ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios respeta el libre albedrío. Porque Dios respeta el libre albedrío. Dios no nos obligó. Pero sí, mire la presciencia de Dios, o sea, anticipado a lo que ellos ya van a hacer. No se van a arrepentir, no van a dar marcha atrás, tenemos que hacerlo. Y a veces yo le digo que Dios hace las cosas no porque quiera vengarse, porque quiera hacernos mal, por nuestro bien. El juicio muchas veces es por nuestro bien. Porque si no nosotros nos destruimos por completo. Aleluya. Nada los iba a retroceder. El poder de Dios para cambiar las cosas. Mire, hermano, yo sé que cuando usted lee allí que Dios cambió el lenguaje de los seres humanos, se oye muy a la ligera. Pero usted sabe lo que tuvo que hacer Dios en los seres humanos para cambiarle su lenguaje. ¿Sabe usted cuánto se tarda uno para aprender un lenguaje? Toda una vida. Su significado. Yo leo esto y digo, qué brutal es esto. Así lo entiendo yo, a ver si usted literalmente hace Dios esto, digo yo. Todos nosotros somos como una fotocopia de una computadora. Agarró el chip de estos y les puso, ok, aquí va un chip chino. Aquí va un chip hispano. Aquí va un chip inglés. Es que usted se puede imaginar eso. Porque recuérdese que no solamente era el chip del lenguaje, también de qué? De las palabras. Usted va creciendo y dice, martillo, sí, ¿para qué es el martillo? ¿Para qué sí? ¿Ah? Dios, así. Qué poder más increíble. Yo me quedo anonadado cuando yo miro a Dios decir, ok, confundamos el lenguaje. Para el Señor fue así como va, confundámoslo, dijo así. Imagínense que usted hubiera tenido esa tarea. Establece escuelas, ¿verdad que sí? De idiomas y luego de tradiciones, de culturas y todo. No, Él dijo, y se dio. A ese Dios le sirve usted y le sirvo yo. ¿Cómo yo puedo dudar del poder de Dios? Cuando la gente dice, ¿y cómo es que un pez grande se tragó a Jonás? Pues este Dios del que yo le estoy hablando. ¿Y cómo una burra puede hablar? Bueno, una perica habla. ¿O no? Y es un animal. Como quien dice, lo deja como evidencia el Señor para nosotros. ¡Aleluya! Hermano, qué milagro el que hizo allí. De repente aquel que no hablaba inglés, excuse me, can I help you? ¿De qué estás hablando vos? Le dijo que el hispano. No te entiendo. ¿Ah? Quiero comer frijoles. What? Beans? Toda la cosa cambió. Hermanos, de allí salen todos los idiomas. De allí salen todos los idiomas de la tierra. Cambió su lengua y cambió sus palabras. Cambió sus significados.
algo increíble. Dios refrenó el propósito del ser humano. Dios hizo su voluntad al final de cuentas. Dios dijo, se van a esparcir por toda la tierra. ¿Y qué cree? Es que o lo haces a la buena o lo haces a la mala. ¿Usted qué prefiere? A la buena con el Señor. No lo hagas. ¿Lo hiciste? Ok, te voy a encontrar allá, pero vas a pasar una miseria. Bendito Dios. Bendito sea su santo nombre. Se hizo la voluntad de Dios. Se cumplió con su propósito. Porque, ¿por qué pasó así? Porque Dios ya había dado su palabra. Porque Dios ya había dado su promesa. Y su promesa y su palabra no pueden ser revocadas. Se va a cumplir el plan de Dios. Dios estaba impidiendo que el hombre edificara un imperio mundial. A fin de preparar el camino para la salvación del ser humano. ¿Qué hubiera pasado si no hubiese sido así? El diablo estaba detrás de todo este plan malévolo. Aleluya. El diablo estaba detrás de toda esta rebeldía, así como lo está el día de hoy. Job capítulo 5, versículo 12, dice la escritura. Ya estoy terminando. Aleluya. A ver, ponla por favor. Léalo. Ahí está hablando del hombre. ¿Qué dice? Que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Aleluya. Ese es nuestro. ¿Quién le gana a Dios, hermano? Dice el 13. Que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. ¿Lo hizo o no lo hizo? Yo creo que ahí Job está recordando esos tiempos. Señores, porque Job vivió en ese tiempo. Sigue diciendo Job en el capítulo 12, versículo 17. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros. ¿Qué le parece? Y entontece a los jueces. Todo está en la mano del Señor. Isaías 40, 22 dice, gloria a Dios. Ponlo. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, señores, cuyos moradores son como langostas. Aquel que se la lleve de grande el Señor es una langostita. Él extiende los cielos como una cortina. ¿Ha extendido usted la cortina de su casa? Hay grandota de que uno está en qué. Bueno, la cortina de los cielos, dice él. Usted ni yo ni tenemos idea de saber qué es eso. Los despliega como una tienda para morar, dice. ¿Qué sigue diciendo la escritura en el 23? Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Dice el 41, versículo 11 del mismo libro. He aquí que todos los que te enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Eso dice la palabra del Señor. ¿Qué lecciones espirituales aprendemos de esta historia? Todo aquello que se hace fuera de la voluntad de Dios no va a prosperar. Uno, no va a prosperar. Número 2, la rebelión que muestra esa civilización es la misma que mostró Lucifer en el cielo. Y lo mismo el día de hoy las personas que van en contra de Dios y en contra de su voluntad. Lo que le quiero decir es, si el diablo hizo eso allá en el cielo, si el diablo hizo esto con esa civilización, el diablo también lo puede hacer el día de hoy con nosotros, si nosotros le dejamos obrar en nuestras vidas e ir de una manera rebelde. Número 3, los seres humanos, al igual que en el pasado, tratan de construirse monumentos, ropas, modas, grandes casas, grandes automóviles
un trabajo importante para llamar la atención. Y esas cosas muchas veces nos hacen enorgullecernos y jactarnos y gloriarnos a nosotros mismos en vez de a Dios. Si yo llego a saber, es por la misericordia de Dios. Si yo llego a tener, es por la misericordia de Dios. Pero todo debe de ser para la honra y la gloria de nuestro Dios. No es que sea malo el tener, pero que nunca las cosas que llegamos a tener cambien nuestra actitud. Porque el rico dice, yo ya no necesito a Dios, ¿para qué lo busco? ¿Para qué lo necesito? Dice ahora. Ahora tengo todo lo que supuestamente yo necesito. Eso hace que nosotros nos volvamos nuestros propios dioses. Tremendo, hermano. Es increíble la línea tan fina que se cruza cuando a través de la sabiduría, a través de las cosas que Dios nos permite, podemos nosotros querer ponernos a un lado y vivir como que si no hubiera un Dios al cual le tenemos que entregar cuentas nosotros. ¿Qué lecciones espirituales aprendemos de esta historia? Que el día de hoy también el ser humano quiere unirse para ir en contra de la palabra de Dios y su voluntad. ¿Cierto o no es cierto? Hoy, hermano, las naciones se están uniendo. Se va a crear una sola religión, una sola economía, un solo gobierno que va a ir en contra de los principios establecidos por Dios. Mire, el que no aprende de la historia vuelve a cometer los mismos errores de la historia. Los hombres se unirán en una iglesia y una organización política mundiales al último dictador mundial, el anticristo, el cual los va a dirigir en una rebelión completa en contra del Señor. A través de toda la Biblia nosotros vemos a Babilonia oponiéndose al pueblo de Dios y culminando la Biblia diciendo Babilonia la grande. Leamos solo un pedacito del capítulo 17. En el 17 dice cómo se levanta y en el 18 dice cómo la tira el Señor. No le voy a leer todo, se lo voy a dejar a su... Solo pone unos cuantos versículos del 17. ¡Aleluya! Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Fíjese que estamos hablando del final de los tiempos. Y habló conmigo diciéndome, ven acá. Ahí está hablando de ángeles, mostrando los momentos finales. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Mire cómo le llaman la gran ramera. La que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Reyes, no rey, los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Sí se da cuenta? Religión, política, todo el mugrero que el hombre practica el día de hoy. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. O sea, pocas palabras, de insultos hacia Dios. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Siga. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Fíjese cómo pasa en el último tiempo. ¿Dónde nace Babilonia? Al principio. ¿Se da cuenta dónde aparece Babilonia? Esa Babilonia es una Babilonia espiritual. Es una Babilonia que las tradiciones, la cultura, su pecado se ha regado por toda la tierra y ha infectado a todo líder y a todo morador de la tierra. Todos han participado de ella, dice. Solamente el pueblo del Señor, ¿no, iglesia? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Se lo digo para que no se ponga triste porque lo veo así como aguitadillo. Tranquilo.
que sobre nosotros no tiene poder, el Cordero la va a vencer. Alabado sea su nombre. Entonces la lección es, hermano, ¿qué torres nosotros estamos construyendo en nuestras vidas? ¿Qué torres estamos construyendo en nuestras vidas? ¿Estamos conduciéndonos a hacer algo que no le agrada a Dios? ¿Queremos buscarnos un nombre en esta tierra? Recuérdese que Dios mira, Dios conoce y Dios escudriña los corazones de los seres humanos para dar a cada uno conforme a su obra. Amén. De esa manera se cambiaron las lenguas de todas las naciones. Denle un aplauso al Señor. Amén.